y estudiar todo lo que tiene que ver con las ventas, el mercadeo. Como tú lo mencionabas, pues tengo una formación que me permite hablar no porque me leí un libro, o porque no, sino porque he hecho investigación, porque en realidad lo he hecho, tuve una formación en neurociencias y pues por eso me agrada mucho cuando nos dan esta oportunidad porque en Internet lamentablemente pues ustedes encuentran mucha información, pero yo pienso que a veces encuentran es más desinformación que información, con todo el respeto a muchos autores, a mucha gente. He tenido la posibilidad de los estudios que he hecho, cuando digo estudios quiero decir las investigaciones que he hecho, utilizando las herramientas de neuromarketing, pues precisamente me han permitido publicar varios libros al respecto y pues hay una data importante ahí, así que pues me siento con la capacidad para poder hablarles de un tema tan interesante como este, ¿no? Pues, ¿qué más les puedo contar? Básicamente, pues no solamente tengo una formación en la parte académica, sino pues lo he complementado muy bien desde la parte, obviamente desde la práctica, que eso es muy importante. Y cuando digo la práctica, pues eh, tuve a mi cargo varias gerencias en empresas, en bancos aquí en Colombia, en el sector asegurador, hidrocarburos. Igualmente, pues también he colaborado con una cantidad de empresas como alimentos y bueno, etcétera, etcétera. He tenido una experiencia importante con varios sectores y pues creo que eso me permite precisamente, creo que alguien abrió un micrófono y se está haciendo como un retorno, así que le pedimos que cierre los micrófonos para que no se hagan retornos. Eso es lo que pasa. Bueno, y les estaba compartiendo acá, pues, si quieren conocer un poco más de mí, pues pueden colocar Manuel Quiñones en Google o pues entrar a mi página directamente, manuelquiñones.com, o pues me encantaría que pues se unan a mi red en LinkedIn, no porque necesite seguidores, porque eso es absurdo, no, sino porque publico diariamente mucha información en temas de marketing, neuromarketing, ventas, que sé que les puede ser contenido de mucho valor y que sé que les puede ser tremendamente interesante e importante, lo mismo contenido sobre liderazgo. Así que pues los invito para que todos estos son recursos gratuitos y pues que más que tengamos esa oportunidad. Y bueno, pues lo primero pues que me gustaría, Juliana, si eres tan amable en el chat, si eres tan amable, puedes compartir el código, por favor. Me gustaría que ingresáramos a este código, pueden escanearlo aquí con su celular o pueden entrar directamente a la página, si les pide algún código es esto, y responder este par de preguntas. ¿Qué me gustaría obtener de esta masterclass? No creo que les da dos opciones ahí para que puedan contestar o les da múltiples respuestas para que puedan contestar la primera y la segunda. ¿Qué me gustaría obtener de esta masterclass? Cuando digo masterclass, pues este webinar, y al final es una masterclass. ¿Y qué sucedería si lo logras o lo obtienes? ¿Ok? Entonces vamos entrando, por favor. Vamos entrando, no lo olviden, ¿qué me gustaría obtener de esta masterclass? ¿Y qué sucedería si lo logras o obtienes? ¿No? Voy a dejar de compartir un momento la pantalla, un segundo. Creo que acá. Y para poder pues proyectarles, a ver cómo vayan ingresando, por favor. Gracias, ya hay algunas personas ingresando, genial. Vayan ingresando, por favor, y ya les hacemos la presentación para verla. Un segundo, por favor. Y, perfecto, genial, genial, genial. Gracias. Gracias a los que están participando. Muchas gracias, de verdad, increíble. Ya proyecto la pantalla para que podamos ver lo que estamos escribiendo, lo que están escribiendo las personas. Los participantes, vamos a verlo un segundo. Muy bien, creo que ahí se está compartiendo, ¿cierto? Sí, ahí la están viendo. Muy bien, voy a ir leyendo entonces. Clave sin igual para mi éxito profesional. Wow, genial, genial, me encanta eso. Conocimiento en neuromarketing y la tecnología aplicada. Claro, vamos a hablar mucho de eso. Ampliar mis conocimientos, gracias. ¿Cómo entrar a la mente del comprador para convencerlo de comprar mi producto o servicio? Bueno, vamos a hablar mucho de eso también. Pensar diferente, entendiendo las necesidades del cliente. Si sucede, incrementaré mis indicadores. Sí, señor o sí, señora. ¿Cómo puedo mejorar mi método de ventas para que sea efectivo? Claro, vamos a hablar mucho de eso. Y aunque nuestro tiempo es corto, sé que vamos a tener unas muy buenas ideas que nos van a acompañar esta tarde. Tener más herramientas para ofrecerle a mis clientes en ventas, mejorar mis ingresos y tener ventas de calidad. Pero por favor, ese es un gran objetivo. Gracias, gracias, excelente. Dice mejores estrategias de marketing para obtener leads.
los que no conocen la palabra leads, o sea, prospectos, y aplicarlos en campañas, ¿no? Aplicarlo en campañas, claro. De eso también voy a tocar temas bien interesantes. Bien, dice cómo puedo mejorar mi método de ventas para que sea efectivo. Genial. Me gustaría tener una visión más clara del neuromarketing y qué quiere nuestro cliente, cómo debo llegarle a su necesidad y satisfacerla. Me encanta quien haya escrito esto de tener una visión más clara, porque creo que, como les digo, hay demasiada desinformación más que información. Y nos confunden, ¿no? Algunas, no sé, algunos buscando simplemente seguidores no son rigurosos en este tema y no tienen mucha experiencia en investigación de mercados o en investigación de cliente y puede pasar eso, ¿no? Puede ocurrir eso, ¿no? Dice también diferentes conocimientos en neuromarketing y estrategias para entender las necesidades del cliente para mejorar mi estrategia de ventas y abordaje. Genial, y pues a ver, voy a ir finalizando con unos últimos, a ver, encontrar un poco, aquí dice, saber un poco más de ese neuromarketing y cómo puedo emprender. Bueno, yo creo que conociendo más a nuestros clientes, ese sería el primer paso, ¿no? Para poder aprender para poder empezar a emprender, perdón, para comenzar a emprender, ¿no? Bueno, muy bien, veo cosas muy interesantes aquí. Bueno, gracias a los que participaron. Voy a volver a la presentación, les súper agradezco, ¿verdad? Su participación. Ahora volvemos acá con esto. Muchas gracias. Y me encanta escucharlos, me encanta tenerlos aquí presentes. Un segundo, voy a compartir nuevamente la pantalla. Creo que ahí nuevamente ya se está compartiendo. Confírmame, Juliana, por favor, que se está compartiendo. Ya está perfecto. ¿Está en orden? Sí, está perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues yo algo una constante, ¿no? Que estuve viendo aquí es como que todos tienen ganas de éxito, ¿no? O sea, como de hacer mejores emprendimientos, hacer mejores ventas, tener más conocimientos, y yo creo que todo eso es querer tener el éxito, ¿no? Y ¿saben qué? Eso me recuerda un poco a la historia, ¿no? De aquel niño, ¿no? Que le pregunta al padre, papá, discúlpame, yo quiero saber cómo tener éxito, ¿no? Entonces el papá se queda como mirándolo y dice, uy, hijo, ahí sí me la pusiste muy difícil, de verdad, lo siento mucho, pero yo no sé nada de eso, yo del éxito no tengo ni idea, de eso no sé nada. Pero, ¿de verdad, hijo, estás con ganas de aprender sobre el éxito? Y el niño le dijo, sí, sí, en serio. Bueno, pues yo tengo un amigo que vive en un lago, cerca de un lago, y te puede de pronto colaborar con eso, ¿por qué no vas y lo visitas? Entonces, pues bueno, el muchacho estaba interesado en aprender del éxito, ¿no? Entonces, bueno, se va a buscarlo al lago, y cuando llega, pues, llega al lago, se encuentra con el hombre y el hombre le dice, oye, me comenta tu padre que estás con ganas de aprender sobre el éxito. Y entonces el muchacho le dice, sí, tengo muchas ganas de aprender sobre el éxito. Dijo, excelente. ¿De casualidad tú sabes nadar? Sí, 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 nadar, claro. ¿Sabes pescar? Y el muchacho le respondió, no, pescar sí no. Dijo, bueno, muy bien, ¿sabes esa red que está ahí? ¿Por qué no me ayudas, por favor, tráela? Y se subieron al bote, se fueron a la mitad del lago, como vemos acá. Y cuando llegaron a la mitad del lago, el hombre lanzó la red, como estamos viendo ahí, ¿no? La lanzó. Y cuando la estaba tratando de traer, le dijo, ¿me haces un favor? ¿Te podrías sumergir un momento y ayudarme a traer desde el agua? Y el muchacho se sumergió. Entonces, bueno, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces el muchacho, pues ayudándole a traer la red. Y bueno, cuando le fue a dar la mano, ¿no? Para poder traerlo nuevamente hacia el bote, ¿no? En lugar de cogerlo solamente de una mano, lo cogió de las dos, pero en lugar de subirlo al bote, lo que empezó fue a ahogarlo, ¿no? A hundirlo en el agua, ¿no? Claro, el muchacho, pues claro, desconcertado, ¿no? Es decir, pues este hombre, ¿qué le pasó, no? Y empezó el forcejeo, ¿no? Y el muchacho no podía salir del agua, ¿no? Lo cogió fuerte de las manos y lo miraba fijamente, ¿no? Lo miraba. Y el muchacho pues ya se estaba ya ahogando, se estaba poniendo ya morado, estaba tragando agua ya estaba, y lo sacó del agua y lo subió al bote. Y el muchacho, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Y el hombre le dijo, discúlpame, ¿qué era lo que más deseabas cuando estabas allá ahogándote bajo el agua? Respirar, respirar. Exacto. El día que desees el éxito tanto como respirar, ese día comenzarás a tener éxito. Y hay veces que nos pasa esa misma historia a diario, muchachos. De verdad, nos encontramos en situaciones donde decimos, yo quiero aprender de tal cosa, yo quiero saber más de esto, pero a la hora nos damos cuenta que con cualquier distractor nos ponemos a hacer otra cosa y hasta ahí llegaron nuestros sueños, nuestros objetivos, Pero miren la sugerencia que nos da este hombre, ¿no? Nos dice,
Cuando deseemos el éxito tanto como respirar, ese día comenzaremos a tener éxito, ¿no? Ese día no solamente las ganas, sino en realidad hacer algo, ¿no? Hacer algo por tenerlo, ¿no? Y bueno, esto hoy, esta tarde, nos trae un tema súper interesante que es el neuromarketing, ¿no? Y partiré de acá, de una frase que coloqué en uno de mis libros y es, todo el mundo quiere comprar, mira esto, pero nadie quiere sentir que le están vendiendo, mira. O sea, traduzco un poco la frase, ¿no? Todos tenemos mucha intención de comprar, aunque ustedes no lo crean, la gente quiere comprar, aunque no lo crean, todos queremos comprar algo, algo queremos comprar, pero no queremos sentir como que nos están vendiendo, o sea, el vendedor latoso que está empujándonos, diciéndonos, aquí estoy, por si necesita algo, bienvenido, ¿no? O sea, eso no lo queremos como sentir, ¿no? Y eso nos lleva a evaluar rápidamente o tratar de comprender un poco cómo es que funciona la psicología nuestra como seres humanos a la hora de una venta, ¿sí? Y qué interesante porque lo primero que tenemos que aprender, si queremos aprender un poquito de neuromarketing, es aprender un poquito de nuestro cerebro. Y lo primero, por neuro, ¿cierto? De neurona, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Y marketing, pues obviamente la disciplina que estudia precisamente todas las estrategias, básicamente las estrategias y algo de las tácticas para poder pues llegar con nuestros productos y nuestros servicios a un mercado, a unos clientes, ¿no? Pero qué interesante pensar en esto, ¿no? Y es, a pesar de que todos pensamos que nuestro cerebro hace millones de cosas, que es cierto, hace millones de cosas, en realidad todo se resume solo a dos cosas. Espero los que estén tomando nota lo recuerden. Uno es que hace predicciones y dos es que toma decisiones. Entonces ustedes dirán, ¿qué tal este es que experto que trajeron en neuromarketing, en neurociencias? Y mira, decir que el cerebro solamente hace dos cosas. Bueno, estoy tratando de que me comprendan que a pesar de que sabemos que hace millones de cosas, eso lo sabemos, todo se resume en dos cosas, hace predicciones y toma decisiones. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hace predicciones? A través de los sentidos, ¿ok? Entonces, esa información que nos dan los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, la piel, todos estos sentidos, ¿qué hace? ¿Sí? Hace que se trasladan al cerebro, llegan al tálamo, se traslada a otras partes del cerebro, se distribuyen las sensaciones y el cerebro toma una decisión basada en lo que está sintiendo o en las sensaciones que está recibiendo o en la información que está recibiendo. Entonces, si yo no tuviera, por ejemplo, visión periférica, pues yo me iría contra una pared, ¿cierto? Y como si no tuviera, nadie me avisaría que me estoy acercando a una pared y ¿qué pasaría? Me golpearía. Pero como tengo visión periférica, a pesar de que no estoy viendo directamente la pared, ¿cierto? Alguno de mis sentidos se van dando cuenta que nos estamos acercando a algo que me estoy... Y algo le manda la orden al cerebro de deténgase, pare, y así no nos golpeamos, ¿sí? Entonces, pensemos en una cosa importante, nuestro cerebro, y esto que no se vuelva una clase de neurología como las que recibí cuando hacía mis estudios doctorales, pues el cerebro funciona todo el tiempo a través de una cantidad de filtros, me explico. A los que les gusta la fotografía y a los que les fascina todo este tema de las redes sociales, todo el tiempo están aplicándole filtros a las fotografías, ¿sí? Para verse más bonitos, más jóvenes o más viejos o como sea que sea. Asimismo hacemos con nuestro cerebro. Nuestro cerebro todo el tiempo le aplicamos filtros, así como ustedes están viendo aquí en la figura, pues todo el tiempo, si queremos pues ver el mundo un poco más claro, pues aplicamos o no aplicamos un filtro o aplicamos un filtro donde sea más claro. Y si queremos ver el mundo más oscuro, pues aplicamos un filtro que polarice la luz y haga que precisamente pues la retenga y pues se vea más oscuro. Traduciéndolo un poco es pues si queremos ver el mundo lleno de clientes, pues lo vemos. Si queremos ver que no hay clientes, pues no lo hay. Si queremos ver que hay oportunidades, pues las hay todo el tiempo. Si queremos que no haya oportunidades, pues no la hay. Estamos filtrando la información todo el tiempo, ¿ven? Y esto que estoy explicando tiene mucho que ver con algo muy importante y es tres cosas que pasan dentro de la psicología nuestra cuando compramos. Y es que nosotros todo el tiempo eliminamos la información que nos llega, la distorsionamos y finalmente la generalizamos. Ya lo voy a explicar. O sea, nosotros en ese filtrado, ¿cierto? Que hacemos, todo el tiempo estamos básicamente eliminando la información que nos llega, distorsionándola o generalizándola. Veamos la primera. ¿Cómo es que eliminamos la información? Bueno, lo primero que pasa es que se activa en nosotros algo que se llama el sistema de activación reticular, valga la redundancia,
Y es como uno de los principales filtros que le colocamos al cerebro. ¿Qué significa eso? Pues que vemos lo que nos parece, escuchamos lo que nos parece, entendemos lo que nos parece porque filtramos, ¿me hago entender? Es decir, todo el tiempo lo que estamos tratando es de agregar filtros, de colocarle filtros a ¿basados en qué? En lo que en todo lo que nuestra cultura, cuando digo nuestra cultura es desde que somos niños, lo que recibimos en casa, nuestra educación, con el tiempo nuestra personalidad se va forjando y hay cosas que si no están de acuerdo a lo que me parecen, pues no las dejo entrar, así me las estén diciendo, veo lo que me parece ver, entiendo lo que me parece ver y así voy como moldeando mi sistema de activación reticular que hace que se dispare y filtre siempre lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene. ¿Cómo sabemos que existe? Por ejemplo, vamos a pensar en esto, ¿no? Vamos a pensar que tú vas a comprar un nuevo vehículo, un carro nuevo, y te pasa lo siguiente, ¿no? Cuando lo vas a ver, siempre lo veías en la vitrina o en una revista de pronto especializada, pero en la calle jamás lo veías, ¿no? Y el día que lo compras, apenas vas saliendo del concesionario, casi que vas bajando el carro hacia tocar la calle y ya vas viendo dos que van pasando. Y tú nunca los habías visto antes en la calle, o sea, los veías y si habías visto era uno muy raro. Y ahora vas entre el tráfico y ve, ahí hay uno, ve, ahí hay otro. ¿Por qué? Porque comienza, ven, los filtros. O es como, por ejemplo, cuando salimos, por ejemplo, de donde vivimos, ¿no? Y una vecina nuestra no la hemos visto hace días y la vemos embarazada y la felicitamos pues por su embarazo. Y de ahí para el resto, antes no veíamos a nadie embarazado y apenas la vemos a ella, apenas empezamos a salir a la calle. Ahora, ve, mire ella también, ve, fulana también, y empieza uno a darse cuenta. Eso es que sabemos que existe este sistema de activación reticular. Lo segundo que hacemos, ¿qué es? Que distorsionamos la información. ¿Qué significa las distorsionamos? Pues creamos supuestos alrededor de las experiencias que hemos tenido antes o lo que nos han contado, ¿cierto? O cierto significado que le vamos dando a los eventos. Me explico, por ejemplo, si en esta época yo, vamos a pensar, nunca había pedido un domicilio, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? La gente a veces nunca había pedido domicilios a su casa y bueno, le dio por pedir un domicilio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar que el primer domicilio que pidió no solamente le llegó 2 horas tarde, sino le llegó revolcado, le llegó hasta mordisqueado. No, mentiras, estoy exagerando. Simplemente estoy exagerando, pero le llegó en malas condiciones, frío, revolcado. Pues usted qué cree? Pues inmediatamente por esa experiencia, ¿usted qué hace? Pues distorsiona porque usted empieza a decir que, pues de alguna forma como que así son los domiciliarios y así son los domicilios, ¿no? Así deben ser todos. Lo que nos lleva inmediatamente a qué? A generalizar, ¿cierto? Lo que nos acaba de ocurrir, o sea, sacamos conclusiones, ¿cierto? Basados en una o dos experiencias que hemos tenido. Entonces, como me fue mal la primera vez, vamos a pensar que volví a pedir otro domicilio unos días después y dije, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad con otros domicilios en otra parte y me pasa algo similar, empiezo a generalizar, es decir, por una o dos experiencias, a veces también por cómo distorsionamos. Distorsionamos basados en qué? En lo que nos dijeron. Entonces, yo nunca he ido a ese restaurante, por decir algo, nunca lo he probado, pero alguien que conozco, un amigo, una amiga, un familiar, me dice, oiga, ¿sabe que ese restaurante ni vaya? Eso es pésimo. O me dicen, allá nunca pida porque eso ya llega revolcado, eso llega feo, eso llega frío y eso no, nunca tienen ni siquiera vueltas ni nada. Entonces, me ayuda a distorsionar, ¿no? A distorsionar la información y luego, ¿qué hago? La generalizo. Entonces ya digo, eso pedir a domicilio, eso siempre es así, para que me vayan comprendiendo los conceptos. Entonces, cuando eliminamos, distorsionamos, generalizamos, o sea, lo que estamos haciendo es aplicándole filtros al cerebro, ¿qué es lo que estamos creando? Percepciones. Y tal vez lo más importante en marketing, no tanto en neuromarketing, sino en marketing, son las percepciones. O sea, no vivimos en un mundo de realidades, vivimos en un mundo de ¿qué? De percepciones, es decir, no lo que las cosas son, sino lo que parecen. ¿Ok? Por eso muchas veces pasa eso que estoy contando precisamente. Un muy buen producto sale al mercado, muy buen servicio sale al mercado, pero la gente en general comienza a comentar sin haber tenido la experiencia y dice, no, eso es como malo, eso no vaya allá. ¿Y qué hace? Crea una percepción. Y eso es muy delicado con lo que tenemos diariamente que lidiar en las empresas, en las instituciones, en todo. Esa es la lucha diaria, ¿no? Por el tema de la percepción. Así es por eso que vemos, por ejemplo, productos muy malos, pésimos, que son malísimos, y la gente dice que son muy buenos en general, entonces uno dice, pues bueno, pues la gente le gusta de ser bueno. Como hay empresas que tienen productos muy, muy buenos, pero pues no se han sabido comunicar muy bien con sus clientes y pues terminan en la quiebra por precisamente temas de percepción. Y lo decía mi profesor Truth, Jack Truth, ¿no? Uno de mis grandes profesores, en paz descanse.
escribió un espectacular libro que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. Ustedes dirán, uy, pero ese libro es viejísimo, eso tiene como 40 años. Sí, señores, tiene como 40 años, pero yo creo que no ha habido alguien más sabio que él al escribir un libro como ese, atreverse a escribir un libro que se llama Las 22 leyes inmutables, o sea, que no cambian, imagínense, ya falleció. Y la ley número 4, él le llamó la ley de la percepción. Y dice, en el mundo de las ventas y en el mundo del marketing, no es lo que las cosas son, sino lo que parecen. O sea, la percepción es la realidad. Todo lo demás es pura ilusión. ¿Y por qué traigo a colación esto ya que estamos hablando de percepción? Porque también debemos parar un momento en este momento y preguntarnos cómo nos estamos mostrando a nuestros clientes, ¿no? Como el gatito inocente, tal vez un poco ingenuo, que hasta ahora está empezando en esto, o nos presentamos como el león, ¿no? Frente al cliente, como el que sabe lo que está haciendo de una forma muy profesional, que se nota que está preparado. O sea, ¿cómo nos estamos presentando frente a nuestros clientes? Sí, porque puede pasar, o cómo se están presentando nuestros vendedores frente a nuestros clientes, como los inexpertos o como los que sabemos lo que estamos haciendo en un mercado y cómo lo estamos haciendo. Es una buena reflexión también. Decía Leonardo da Vinci algo muy importante, y es todo nuestro conocimiento tiene orígenes ¿en dónde? En nuestras percepciones. Eso lo dijo hace casi 400 años, o casi 400 años dijo esto, ¿no? Todo nuestro conocimiento tiene sus orígenes ¿en dónde? En nuestras percepciones, o sea, lo que estoy explicando, en nuestros sentidos, lo que nos dictan los sentidos, ¿no? Y aquí traigo un pequeño ejemplo. El doctor Adelson en 1995, un profesor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, desarrolló esta ilusión óptica, ¿no? Yo creo que si están viendo mi pantalla y seguramente si están afinadas sus pantallas a la mía, A se ve un poco más oscuro que B, pero en realidad esto es una ilusión óptica, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que pues al agregarle esta sombra, este cilindro que está al lado, al agregarle esta sombra, diera la impresión de que A es un poco más oscura que B. Cuando comencemos, cuando vamos a ver esta pequeña animación, vamos a darnos cuenta que A y B comenzaron iguales, si se dan cuenta, y apenas se agrega una sombra, si se dan cuenta, nuestro cerebro trata de cambiar un poco los colores, y a pesar de que son iguales, es que den cuenta, A y B son iguales, por alguna razón nuestro cerebro comienza a ver, ¿cierto? B un poco más claro que A. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no nos podemos confiar 100% de nuestros sentidos, ¿cierto? Y tal vez a veces nuestros sentidos también nos pueden engañar. ¿Qué quiere decir eso? Escuchamos mal, vimos mal, entendimos mal, ¿sí? Y esto es bien importante para entender un poco el neuromarketing. ¿Por qué? Porque supongamos que alguien les pregunta, alguien que no pudo asistir a esta reunión, a este webinar, les pregunta, oiga, o a una reunión que ustedes tengan presencial o remota, oiga, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Cómo estuvo? Y usted dice, no, pues más o menos. ¿Por qué? Porque inmediatamente alguien te pregunta, ¿qué es lo primero que tú haces? Eliminas, distorsionas y generalizas. Si te gustó, pues tú dices, estuvo muy bueno, estuvo excelente. Si no te gustó, eso no, imagínese, el tipo ya decía que solamente el cerebro hace dos cosas, imagínese eso, ¿qué tal? Sí, entonces, ¿qué está haciendo? Distorsionando, porque no está tomando mis palabras, gracias a Dios todo esto queda bien grabadito, pero está distorsionando mis palabras y las está generalizando. Entonces, esta persona le cuenta a otra y ya le envía una información un poco sesgada, filtrada. Pero adivinen qué, otra persona le pregunta a ella, ¿cierto? Oye, ¿qué dijeron? Que cómo había estado la reunión. ¿Qué hace la persona? Otra vez, elimina, distorsiona y generaliza. Es como un teléfono roto, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que esto se convierte en ¿qué? Un chisme. Bla, 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 bla. Es decir, ya hablar por hablar. Y si se ponen a pensar, hay una cantidad de clientes, hay una cantidad de empresas que sufren de este mal. Y es, uno quisiera que el mensaje que estamos enviando como empresa, desde la parte de marketing, de ventas o como vendedores, siempre los clientes lo entiendan como queremos que lo entiendan. Si ustedes lo logran a la primera, sinceramente mis felicitaciones, porque esto requiere de repetición, 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 hasta que logramos en una mayor medida que el mensaje llegue lo más parecido posible a cualquier emisor, a cualquier receptor, perdón. Que ese mensaje no se distorsione tanto y pueda llegar de la forma más pura, digámoslo así, a como era. Por ejemplo, pensemos en esto. Y ahí sí me gustaría escuchar uno o dos de ustedes. ¿Alguno de ustedes recuerda qué pasaba en su vida el 11 de septiembre de 2001? O sea, ¿me podría contar qué pasó ese día en su vida? ¿Podría contarme, a ver, rápidamente, unos dos o tres detalles de qué pasaba? Yo no existía. No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti. Ok,
Ok, ok, pero bueno, no estamos hablando mal de nadie. Se está preguntando sobre el 11 de septiembre, pero válido el comentario. Ok, alguien que me ayude, a ver. Hola, buenas tardes. En mi Buenas tardes. caso, tendría alrededor de 6 años aproximadamente. Ah, estabas muy joven. Y claro, y como todo nene, digamos, obviamente uno no está como muy pendiente de las noticias, entonces calculo que en mi caso era como estar, no sé, en el colegio, los trabajos y capaz jugar, pero realmente saber que pues ese día iba a ser tan importante en la historia, bueno, uno no se lo espera, ¿no? Y supongo que acá la mayoría somos pequeños y bueno, nos pasará algo similar. Ah, bueno, no, pero bueno, algo recuerdas de todos modos, ¿no? De pronto algo recuerdas, pero bueno, muy vagamente, porque estabas muy joven, obviamente. Yo estaba en clase en la universidad. Increíble, cuéntame, cuéntame. No, estábamos en clase y claro, pues la noticia y suspendieron la clase y como que era el comentario del tema. Claro. ¿Y qué recuerdas ese día? ¿Qué más recuerdas? ¿Qué emociones recuerdas? ¿Estabas que te pusiste nerviosa o qué pasaba? No, eso fue sorpresa porque nadie se imaginaba la magnitud del tema. Entonces nosotros en el salón era lo que contaban, pero no teníamos un televisor ahí para ver. Luego ya Ya, cuando salimos y vimos, pues ya era otra historia, ¿no? claro, pero digo, lo interesante es que observa esto pasó hace 20 años, ¿no? Bueno, casi 20 años, ¿no? Y observa esto, ¿no? Mira cómo empiezan a llegar recuerdos, ¿no? Mira cómo empiezan a llegarte recuerdos. Estaba en el salón de clase, de una vez dijiste eso, ¿no? Estaba en clase, pasó esto, no había televisor, ¿sí ves? Hay unas, digamos, información que me estás regalando que es muy concreta, si te das cuenta. A ver, alguien más, uno más, a ver, ¿quién más? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo sí más o menos tenía como unos 30, 35 años Ok, súper. y pues los recuerdos que tengo realmente son muy tristes y muy Como dramáticos. los míos. Como, porque imagínate toda esa gente que se murió y realmente uno no alcanza a entender cómo alguien tiene esa mente tan maquiavélica para acabar con tanta gente, Claro, ¿cierto? claro. Los recuerdos de verdad que son muy dramáticos, por lo menos Pero para mí. recuérdame, ¿qué pasaba ese día en tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo de pronto? Yo estaba en la sala de mi casa hablando con un hermano mío Increíble, y entonces estábamos viendo las noticias y cuando muestran que el avión se estrella claro, contra el edificio, nosotros con mi hermano nos quedamos mirando así con la boca abierta y yo le decía, pero eso es real, eso es real. claro, Y mi claro. hermano me decía, claro que sí es real. Yo decía, pero no puede ser, ¿cómo pueden hacer esto? Sí. Realmente quedamos impactados. Mira, muchísimas gracias. Tú acabas de tocar el tema al que quiero llegar, no se me vayan. El tema que quiero tocar aquí es, vean cómo esa fuerte emoción, las emociones, la emocionalidad era tan alta que si se dan cuenta, por eso es que recuerdan fácilmente, estaba sentado en tal parte, estaba en la universidad. En mi caso, yo iba manejando, sí, escuchaba por el radio. Cuando vi las imágenes, la gente puede, a pesar de que fue hace 20 años, quienes lo vivimos, ¿no? Si no estaban tan jóvenes, quienes lo vivimos, claro, sentíamos un nerviosismo, pero eso fue generando ¿qué? Que ese nerviosismo, esas emociones encontradas, se fueran grabando en nuestra mente cada momento que ocurría en el día, ¿me explico? Es decir, cada cosa que pasaba, como que cada día era más vívida. Pero si yo les preguntara a ustedes mismos que participaron, ¿qué les dieron de cumpleaños hace 10 años? ¿Cierto? ¿Me podrían contestar? ¿O qué almorzaron hoy hace 2 años, por ejemplo? No, O sí, la verdad no. claro, claro que no. A menos que, aquí viene la respuesta, a menos que hubiera habido una carga emocional muy importante, me explico. Es decir, hubiera sido un evento que te impactó, me explico. O sea, hace 10 años tu cumpleaños era el cumpleaños número 30, por decir algo, vamos a pensar, y te hicieron una celebración. Y entonces, claro, emociones así como lo del el 11 de septiembre, las emociones empezaron a marcarte, me explico. Esto que estoy explicando acá es la base de todo lo que nos interesa en términos de neuromarketing y neurociencias, y es la emocionalidad, las emociones, como a mayor emoción, ¿cierto? Hay mayor recuerdo, ¿me explico?
Cuando nosotros no recordamos muy bien es porque las emociones no estuvieron suficientemente altas, ¿me explico? O suficientemente, entonces el cerebro simplemente pues lo archiva, obviamente, y haciendo un recorderis de pronto recordamos cosas, pero tal vez no tan vívidas como cuando es algo que tiene bastante carga emocional. No necesariamente tiene que ser un evento como el 11 de septiembre, pero tiene una carga emocional importante. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la diferencia entre lo que llamamos un marcador somático o una huella somática y un recuerdo típico, ¿sí? Y lo más importante, piensen en lo que voy a decir a continuación, es que hoy, con todo lo que, con el bombardeo de información que tenemos hoy, lo más importante es que nos recuerden. Y yo, si se me están entendiendo lo que estoy explicando, es que lo más difícil hoy es que la gente se acuerde de todo lo que pasa en su día a día, con tantas cosas, tanta información que sucede, a menos que haya una huella somática, o sea, haya una emocionalidad importante o alta. Nuestro cerebro es como un radio, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos radio, por ejemplo, pues este es un radio antiguo, obviamente, pero tiene un buen dial, ahí lo podemos ver. Para poder escuchar radio, pues nosotros, ¿qué hacemos? Movemos el dial y buscamos la emisora que nos interesa. En un radio no se pueden escuchar todas las emisoras al mismo tiempo, sería absurdo, ¿cierto? Nuestro cerebro le pasa exactamente igual. Nuestro cerebro solamente puede poner atención a una cosa a la vez. Me explico, por más que les quieran meter en la cabeza a todos ustedes que la multitarea y que somos multitarea, eso es falso. Eso es lo que estamos agregando, es más estrés al cerebro, le estamos agregando más información, a la final lo que estamos generando es como una especie de parálisis, ¿no? Donde llega tanta información al cerebro que uno no sabe si responder primero este correo, terminar de hacer lo que estaba haciendo, recibir esta llamada, o sea, no sabe uno ni ya ni qué hacer con tanta cosa que nos llega. El cerebro no tiene tiempo para tantas cosas, tiene que ir por eso es que colocó así como en un radio, como un dial. Y si nosotros no logramos captar la atención de nuestros clientes, si me están entendiendo el ejemplo, es muy difícil que nos entienda lo que estamos tratando de darles. Y el problema de hoy, más que todo, es que lo decía en uno de mis libros hace unos años, es que ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la ¿qué? De la atención. Ustedes me dirían, no, pero este señor que trajeron, sí, ¿cómo así que ya no estamos, como que no estamos en la era de la información, por Dios, si estamos en la era de los computadores? Yo entiendo eso, pero la era de la información, a mi juicio, la pasamos hace ya varios años atrás, pero hartos, ya casi una década. Estamos hoy es nadando, ahogados, literalmente en información, ahogados, ¿sí? Hoy lograr que una persona me ponga atención es una cosa que uno debe agradecer. O sea, si ustedes se fijan cuando ustedes hacen el ejercicio de que usted como que usted mira a los ojos a la persona cuando le está hablando y le está poniendo atención en lugar de ver su celular o distraerse, sino usted cambia, usted se da cuenta que, o usted hace eso, le pone atención a la persona y la persona empieza como por dentro a decir, oiga, me está poniendo cuidado, como que cambia la persona, como que, oiga, me está poniendo atención. Porque hoy la gente está tan distraída en toda clase de cosas, redes sociales, teléfonos, computadores, está tan distraída que no le pone atención sino exactamente a lo que finalmente le genera una fuerte emoción, simplemente a eso. Hoy, y no me lo estoy inventando, lamentablemente el ser humano, nosotros los seres humanos, gracias a los estudios que hemos estado realizando, hoy tenemos el poder de atención lamentablemente de Dory. Dory es un pez cirujano, un paleta de pintor que se llama también. Dory tiene un poder de atención de 8 a 10 segundos. Eso es todo lo que está teniendo un ser humano hoy de atención, 8, 10 segundos, después de 8 segundos, 10 segundos, ya está pensando en revisar el celular otra vez, o en mirar otra cosa, o en, sí, ya le entendí, y no le están parando bolas a uno. Y eso hace que nosotros, los seres humanos, tomemos decisiones en un entorno muy emocional y luego lo justifiquemos racionalmente. ¿Qué significa eso? Que si no fuera cierto esto, pues no habría tanta violencia, por ejemplo, no habría tantas peleas, no habría tantos disgustos, no habría tantas diferencias entre nosotros. Porque cuando nosotros cometemos un error, y eso es muy emocional, es decir, la embarré y grité a un subalterno, o vamos a pensar, o me expresé mal con mi pareja, o hice alguna cosa que no estaba bien hecha, pues luego, ¿qué hago? Es que usted racionalmente, para cubrir esa emocionalidad, digo, no, lo que pasa es que usted siempre me está molestando, es que usted se me atravesó, es que usted, entonces racionalmente tratamos de darle racionalidad a lo que hacemos todo el tiempo desde una forma muy emocional. Los seres humanos somos tremendamente emocionales, pero sarcásticamente emocionales, y nuestra razón, utilizamos nuestra lógica para justificarnos todo el tiempo. Y volviendo un poco a lo que estaba estudiando, el cerebro, finalmente, pues digamos que el cerebro de alguna forma, y sin que se vuelva esto una clase de neurología, como les estoy diciendo, el cerebro finalmente, y gracias a varios estudios que venimos haciendo desde los años 50, desde los años 40, la neurología
y las neurociencias se han dado cuenta que la mente es un constructo, perdón. ¿Qué significa eso? Que gracias a los filtros que le colocamos, ¿cierto? Todo el tiempo estamos eliminando, distorsionando o generalizando la información, pero gracias al doctor MacLean, en 1952, el doctor MacLean comenzó a hacer unas disecciones en esa época del cerebro y encontró que el cerebro tenía una serie así como había tenido como una evolución, digámoslo así, ¿sí? Y designó a varias partes del cerebro, como las estoy mostrando acá, ahí en sus como están las flechas, designó, le dio nombre a diferentes partes del cerebro. Y a la parte más nueva, que también se conoce como el córtex, la corteza o el neocórtex, neo de nuevo, ¿cierto? Que es todo este, como estoy señalando acá, todo este cerebro enorme que tenemos aquí, toda esta corteza que tenemos acá, ese es el cerebro córtex o la corteza. Este cerebro que tenemos aquí, donde está pues el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el hipocampo, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestras sensaciones, nuestras emocionalidades y todo este tipo de cosas, es el cerebro límbico, o sea, el cerebro que siente. Y finalmente, tenemos nuestro cerebro más primitivo, que es precisamente este tallito, es precisamente el tálamo, desde el tálamo hacia abajo, la médula y todo, obviamente de la médula se reparte para el sistema periférico, el sistema nervioso central y periférico, y lo conocemos como el cerebro reptil o reptiliano. ¿Por qué? Pues porque después de tantas investigaciones, y la ciencia, estoy hablando desde la ciencia, ustedes pueden creer lo que quieran, yo estoy hablando desde la ciencia. La ciencia nos deja, gracias a esto, nos deja dar cuenta que Darwin tenía razón. Darwin hablaba del famoso eslabón perdido, es decir, decía, venimos de una evolución, probablemente de los primates, de los chimpancés, que es lo más cercano a nosotros, pero resulta que eso fue hace 100 años. Hoy, después de todas las investigaciones que hemos hecho, hemos dado cuenta que se completó la cadena no una sola vez con una de las osamentas que se han encontrado, o sea, el eslabón perdido era lo que faltaba, ¿no? Esa osamenta que mitad fuera humano y mitad fuera como simio. Ya no la completamos una, sino hemos completado como 6 o 7 veces y hemos encontrado que venimos, lo más parecido a nosotros es los reptiles, o sea, venimos prácticamente de los reptiles, esto es increíble. Luego, a modo de resumen, nuestro cerebro córtex es el cerebro que piensa, nuestro cerebro límbico es el cerebro que siente y nuestro cerebro reptil es el que actúa. Sin embargo, aquí viene una cosa súper interesante y súper importante. Y es que, aunque ustedes no lo crean, todos pensamos, acabo de dar varios ejemplos, todos creemos o todos pensamos, no haga la redundancia, que el cerebro que toma la última decisión es el que piensa, o sea, el lógico, el que razona, ¿no? Cuando no hay nada más mentiroso que eso. Es realmente el cerebro reptil el que actúa, el que toma la última decisión, es el cerebro reptil, nuestro cerebro más primitivo. ¿Qué quiere decir eso que estoy diciendo? Pues precisamente lo que estoy explicando. Y es que no habría tanta violencia, no habría tantos problemas, nos entenderíamos mucho más si usáramos más nuestro cerebro que piensa que el cerebro que actúa. ¿Ven? Es el que toma la última decisión. Y esto nos lleva a conclusiones bien interesantes. Es que la gente realmente no compra lo que uno hace, sino el por qué uno hace lo que hace. Vean esto tan importante. La gente no compra lo que uno hace, sino el por qué es que hace lo que uno hace. Y nosotros siempre estamos compartiendo y seguimos a las empresas, a las marcas, a los productos, a los servicios que comparten nuestras propias creencias. Si nosotros no creemos en lo mismo que cree la marca o que cree en el producto, es muy difícil que la sigamos. Compartimos y seguimos a las empresas que nos inspiran, a todas las empresas que nos generan emociones, o sea que finalmente cuando se comunican con nosotros, no solamente comparten nuestras creencias, sino además nos inspiran. Y finalmente, ¿qué? Nos generan confianza, o sea, finalmente hacen que nosotros confiemos en ella por la narrativa, por las emociones que nos despiertan, por la forma en que nos está comunicando su producto o su servicio. Y lo digo en uno de mis libros, si la gente no confía en ti o tiene dudas, definitivamente no te va a comprar, ¿sí? Cuando nosotros no confiamos en un producto, ¿por qué? Pues de pronto es muy nuevo, de pronto no lo he usado, de pronto o de pronto he visto la prueba social. Cuando digo la prueba social es todos los comentarios que hay en internet y de pronto son negativos y yo digo, no, pues ahí es como todos dicen que eso es malo, entonces yo mejor no pido ahí, o no, yo no veo buenos comentarios aquí, yo como que no. Si no hay confianza o hay duda, la gente no te va a comprar. Y sobre todo lo que digo en otro de mis libros, la razón siempre te lleva a elaborar conclusiones. La emoción es la que te lleva a la acción. Y aquí tenemos que preguntarnos esto. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que nuestros clientes se pongan a pensar
o que nuestros clientes compren, o sea, que actúen, que compren. Yo me inclinaría por lo menos por la segunda, y es que compren, que actúen, que compren mi producto o mi servicio. Si su producto o su servicio no se vende, pues le deseo la mayor de las suertes, porque no sé cómo va a funcionar su compañía o su empresa si usted no vende nada. Todo el tiempo estamos vendiendo, todos somos vendedores, así no les gusta esa palabra a los que me están escuchando esta noche, todos somos vendedores, a toda hora, momento y lugar. Niños y adultos vendemos a toda hora, momento y lugar, y nunca somos conscientes de ellos. Vendemos nuestra imagen, vendemos nuestras ideas, ¿sí? Si no sabemos vender nuestras ideas, nos queda muy difícil, por ejemplo, a veces liderar, por ejemplo, si no sabemos vender las ideas, por ejemplo. Pues compartimos cómo más también vendemos todo el tiempo, pues sabemos que estamos vendiendo nuestra imagen, ¿sí? Todo el tiempo nuestra imagen la estamos vendiendo, la forma en que nos comunicamos con nuestros clientes es una forma de vendernos. O vendiendo un producto o un servicio, básicamente, ¿no? Y siempre lo he dicho, la gente compra emociones, y es nuestro deber como vendedores, ¿qué? Provocarlas. Es que a mí me sorprende que todavía estemos hablando en pleno siglo XXI con respecto de que es que lo que pasa es que voy a crear la necesidad. No hay necesidad de crear nada, las necesidades siempre han estado ahí, siempre el ser humano ha tenido necesidades de comunicarse, han tenido necesidades de comer, de alimentarse, de cubrirse, de ser más que otro, de creerse más. Siempre ha tenido esas necesidades. Con el tiempo, en la historia de la humanidad, simplemente aparecen, son otras formas para suplir esas necesidades. Pero hoy en día, más que nada, lo que necesitamos es que entender que la gente es muy emocional y compra esas emociones. Y nuestro deber como vendedores hoy es que provocar esa emoción, provocar esas emociones en nuestros clientes. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, activamos, o sea, cómo provocamos o cómo activamos ese botón de compra? Eso es lo que estoy diciendo acá en nuestros clientes. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestros clientes entren como en modo, digamos, de compra, ¿no? Y es como, pues a través de los sentidos, ¿no? ¿Y cómo así que a través de los sentidos? Pues sí, a través de los olores, los colores, las texturas, ¿sí? A través del olfato, por ejemplo, ¿sí? Nosotros recordamos el 1% de lo que vemos, el 3% de lo que escuchamos, el 5% de lo que tocamos, ¿sí? El 24% de lo que gustamos y cerca del 40% de lo que olemos. El sentido que más recordamos es el olfativo, no el visual, ¿sí? Y es, curiosamente, al que menos le apostamos en marketing, a trabajar con marketing de olor, marketing más de olor, ¿sí? Ustedes dirán, pero es que eso es imposible, y menos en estas épocas. No, no es imposible. Nosotros podemos generar en nuestros clientes, a través de las narrativas, que puedan oler, que puedan gustar, sin ni siquiera estar probando un producto o estar oliendo un producto o un servicio. Todo hace nuestra creatividad y nuestra imaginación. Pero hoy, y para complementar esto que estoy diciendo, una de las mejores herramientas que tenemos nosotros hoy como vendedores para activar el botón de compra de nuestros clientes, adivinen qué es. Las palabras que usamos, el tono de la voz, ¿sí? La forma en que nos expresamos, ¿sí? Y como lo estoy diciendo, pues, ¿cómo lo activamos? Despertando en ellos la emoción adecuada, y pues existen muchas formas de despertar las emociones, como lo acaba de decir, a través de los olores, el tacto, el gusto, ¿sí? Por ejemplo, veamos este pequeño ejemplo. Aquí utilizando un poco de neuromarketing. Esta empresa, Frito-Lay, aquí en Colombia, Frito-Lay, en otros países, decidió lanzar esta campaña tan interesante. Miren lo que hizo en sus bolsas, de las papas, por ejemplo, aquí en este caso, ¿cierto? Decidió colocar, si se dan cuenta, imágenes en la bolsa, donde está una persona sonriendo, con la boca abierta, ¿sí? ¿Cierto? Generando de alguna forma ciertas emociones, haciendo que, ¿qué? Pues que los clientes comenzaran a colocarse la bolsa al frente ¿cierto? Y comenzaran, incluso se crearon comunidades, sin que la empresa no fue la que les dijo, venga, tómense fotos con esto, hagan TikToks con esto. No. O sea, la misma gente empezó a tomarse fotos, empezó a subirlas, crearon comunidades, se tomaban, hacían con diferentes. ¿Y eso qué generaba? Emociones, si se dan cuenta, emociones. La emoción de, ve cómo se verá usted, ve cómo me veo yo, ve qué risa me da esto, y generaba ¿qué? Recordación sobre la marca, ¿sí? Por ejemplo, otra forma de las empresas de utilizar neuromarketing también es usando, por ejemplo, el efecto de anclaje. ¿Qué es el efecto de anclaje? Lo veíamos mucho cuando, bueno,
ha desaparecido un poco esta publicidad, obviamente por obvias razones con todo este tema de la pandemia, pero Trivago, que tenía una publicidad importante todo el tiempo, no solamente en televisión, sino también en las redes sociales, pues por internet, redes sociales, utilizaba el efecto ancla. ¿Qué es eso? Ellos, si se dan cuenta, y aquí lo vemos un poco, siempre nos daban como a escoger, o sea, nos mostraban un precio base, si se dan cuenta, como un precio base, como a partir de él empezar a comparar, si se dan cuenta, un precio base sobre el cual comparar. Y al cerebro le gusta mucho eso, le gusta mucho tener patrones de comparación, ¿sí? Le fascina. Entonces, si esta herramienta te está dando la oportunidad de que ella misma compara por ti, al cerebro le fascina porque ni siquiera me toca hacer ningún esfuerzo, ¿sí? El cerebro es, aunque ustedes no lo crean, el cerebro no nos necesitan a nosotros, y no me lo inventé yo. Ustedes leen un hermoso libro de un gran colombiano llamado el doctor Ginás. El doctor Ginás es uno de los neurólogos más importantes del mundo y es colombiano. Escribió un hermoso libro que se llama El cerebro y el mito del yo, así se llama, y suena como muy científico, pero es un agradable libro donde habla mucho de todo el tema de la toma de decisiones, cómo nuestro cerebro es un poco extraño versus lo que nosotros pensamos de lo que hace nuestro cerebro, de la toma de decisiones, es muy interesante. Y una de las cosas que está bien interesante en este ejemplo es que cuando nosotros le damos un precio base, ¿cierto? Pensemos en esto para que me comprendan el ejemplo. Ustedes están buscando un carro y salen y se van a un concesionario. Vamos a pensar que están buscando un carro Chevrolet, entran a cualquier concesionario Chevrolet, entran, preguntan por cierto modelo y ya les dan las características, y salen y ya llevan un precio. Ese es el precio, digamos, el anclaje. A partir de ese precio, ustedes van a otro sitio y ahí es donde ustedes empiezan ya a comparar. Pero si allá estaba más barato, pero estaba más caro ya en la Chevrolet, ¿y por qué estará más caro? Sí, es un precio y eso es una herramienta de neuromarketing muy importante. Por ejemplo, hay otra cosa que gracias a los estudios de neuromarketing, por ejemplo, el año pasado pasó algo muy gracioso. PayPal y eBay hicieron un estudio muy importante el año pasado porque ellos empezaron a darse cuenta que sus pasarelas de pago tenían una menor, tenían menor uso que el que esperaban tener en estos temas de pandemia, ¿no? Que pues todo el mundo está en la casa o bueno, en su oficina, pero encerrado, lo que sea, y se hace mucho comercio electrónico, mucha compra a través de pasarelas de pago virtuales. Y ellos dijeron, pero ¿qué será lo que está pasando? ¿Sí? La premisa de PayPal y de eBay siempre ha sido la seguridad. Escuchen lo que voy a contar acá, la seguridad. Pero este estudio y de investigación de mercados a través del neuromarketing les entregó a ellos una herramienta muy importante y fue darse cuenta que, aunque no lo creamos, a la gente no le interesa su seguridad. ¿Cómo le parece eso? Increíble. ¿Cómo le estaba yendo mejor a las otras pasarelas de pago, a la competencia? Porque no tenían tantos protocolos dentro del proceso de pago, me hago entender, no le tocaba llenar tantos formularios, tantos datos, sino era más clic, ni más de 2 clics, a la gente ya le da pereza. Ellos creían, ese es el error cuando uno en marketing está pensando como cliente y no en el cliente. Cuando uno piensa como cliente, entonces si a uno le interesa la seguridad, entonces uno dice, no, pero es que a mí sí me interesa que haya otra pasarela acá y que me pregunten una seguridad acá y que me llegue un mensaje de texto y a mí sí me interesa. Pero cuando tú sales y te das cuenta que a la gente no le interesa, y así suena extraño, a la gente ni le importa si le clonan la tarjeta, no le importa. Eso fue lo que arrojó este estudio, increíble. PayPal y eBay, para poder volver a estar más competitivos, tuvieron que reducir un poco sus protocolos de seguridad precisamente para ser competitivos en el mercado. Qué interesante esto. Y también lo vemos ejemplos de neuromarketing aplicados, por ejemplo, en los videojuegos, aunque ustedes no lo crean. Los videojuegos son una perfecta forma de ver el neuromarketing también porque se aplica mucho, ¿no? Este es el tema de recompensa y castigo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? El recompensa y castigo, ¿no? Cuando empieza el juego, cuando tú empiezas a jugar un juego, por ejemplo, como este de Zelda, ¿no? Al principio es muy sencillo, o sea, simplemente te premian mucho y pues prácticamente no pierdes mucho, ¿no? O sea, es muy difícil que pierdas, ¿no? Pero a medida que vas avanzando de nivel, para poder que te premien es más difícil, ¿cierto? Y te toca hacer un mayor esfuerzo, si te das cuenta. Y eso, sin darnos cuenta, al cerebro se le convierte en una adicción, ¿ok? Esa recompensa-castigo se convierte en una adicción. Si nosotros logramos hacer ese tipo de estrategias, que no es manipular, simplemente es eso que estoy diciendo, es recompensa-castigo. Y eso lo vemos mucho, sobre todo en las redes sociales, la recompensa-castigo. ¿Qué es la recompensa? Pues que te aparezca la notificación. Si te aparece la notificación, 1, 2, 3, 4, 5 mensajes, tú siempre estás como a la expectativa de que te lleguen mensajes. Si no te llegan,
pues tú sientes como, oiga, se olvidaron de mí, no, venga, escribámosle a alguien, ¿sí? Porque te sientes que faltó algo, ¿no? Y también viene un tema importantísimo aquí con los videojuegos, y es el subir de nivel, ¿no? Esa competencia que comienza, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, sobre todo en los juegos online. Por más que tú seas el mejor de Colombia, siempre hay un chino por allá, en China, que tiene la mitad de tu edad y ya va en el nivel 400, no sé cuánto, y tú hasta ahora eres buenísimo, pero en el nivel 80. O sea, una locura de esas, ¿no? Y eso hace que siempre haya esa competencia, ¿no? De que haya ese ciclo de que tú quieras todo el tiempo, lo desees, ¿no? Desees jugar y jugar y jugar. Por ejemplo, pensemos un poco en neuromarketing en términos de esto. Supongamos que, siguiendo la investigación de mercados tradicional, aclaremos que el neuromarketing es una herramienta de investigación de mercados basados en las neurociencias. Ojo con eso. Es una herramienta de investigación de mercados. Así como se hace una encuesta, eso también es una herramienta de investigación de mercados. Así como se hace un focus group, o sea, un grupo focal, eso es una herramienta de investigación de mercados. El neuromarketing lo que pasa es que emplea herramientas que nos brinda hoy la tecnología desde las neurociencias, que es muy avanzado, ya lo vamos a ver, y que nos permite pues tener unas decisiones un poco más acertadas que lo que nos darían simplemente las opiniones de expresadas en un cuestionario o expresadas en un simplemente en opiniones, ¿no? En un focus group, en un grupo focal, por ejemplo, en una prueba de producto, también un laddering, un probing, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que vamos a aplicar, vamos a preguntarle a una persona, vamos a mostrarle un comercial y vamos a aplicar primero, pues, marketing tradicional. ¿Qué es marketing tradicional? Pues, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es ¿qué? Pues que le preguntamos, ¿no? ¿Qué está viendo ahí, no? Entonces, la persona nos describe básicamente la marca, ¿cierto? La exclusividad, ¿sí? O sea, si es un carro exclusivo o no, o si es un carro familiar, que es un carro, no una camioneta o un camión, ¿cierto? Nos puede describir un poco acerca del diseño. Y todo esto es marketing tradicional, o sea, hacer encuestas, hacerle preguntas sobre, por ejemplo, un comercial, cómo le pareció, qué color era el carro, ¿sí? Cosas de ese estilo para poder como conocer un poco los gustos, si le gustó o no el vehículo, por ejemplo, en este caso. Pero cuando yo empleo neuromarketing y empleo las herramientas que nos ofrecen las neurociencias, yo lo que estoy viendo es cómo se están activando ciertas zonas del cerebro en tiempo real de esta persona, puede ser de este cliente o de este lead o como sea que sea, cómo se están activando ciertas zonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La máquina no me está de alguna forma mintiendo, sino que si tú me estás diciendo que tú estás viendo un carro blanco y en realidad es rojo, pues yo sé que en tu cerebro estoy viendo que en realidad no me estás mintiendo, ¿me entiendes mi punto? Y ahora les doy más ejemplos, ¿no? Pero la gran diferencia acá al usar neuromarketing versus el marketing tradicional, es que el neuromarketing viene a complementar mucho, ¿ok? El marketing tradicional. Yo, a diferencia de cientos, tal vez miles de personas que ustedes encuentran en Internet, y pues la gente que sí nos dedicamos a hacer investigación, nos damos cuenta que el marketing tradicional, que es el marketing que hemos utilizado desde lo que nos ofreció la psicología desde los años 60, que son los cuestionarios, que son pruebas proyectivas, que son pruebas laddering, probing, focus group, todo este tipo de herramientas, son tan válidas hoy como de aquí en adelante. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente, por ejemplo, en las encuestas, no sabemos preguntar. Inducimos respuestas. Voy a ponerles un pequeño ejemplo para que me comprendan. Cuando hacemos una encuesta, y a mí me ha pasado con estudiantes, hace poco unas estudiantes se me acercaron y me dijeron, doctor, miren, lo que pasa es que nos pusieron una tarea en la universidad y nos dijeron que el profesor nos preguntó esto, ¿qué hace falta en la universidad? Y miren, nosotros hicimos esta encuesta, ¿no? Entonces me dijeron, por favor, vea la profesora. Entonces yo la miré y la primera pregunta decía algo así, ¿no? Decía como, ¿le gusta a usted el merengón? ¿Sí o no? ¿Listo? Luego la segunda pregunta decía, ¿está dispuesto a pagar por el merengón 5,000, 10,000, 20,000, 30,000? Otro. Entonces, bueno, tercera pregunta, ¿qué toppings les pondría? Entonces, cuando llegué a la tercera pregunta les dije, bueno, déjenme adivinar qué salió de esta encuesta, ¿no? Y es que hace una falta el merengón en esta unidad. Uy, sí, profe, es que por eso es que estamos preocupados porque todo el... Dije, pues claro, porque estás induciendo respuestas. O sea, la gente te va a contestar. O sea, si tú le dices cuánto va a pagar por un merengón, la gente te contesta. Pero eso no quiere decir que le guste o que necesariamente lo vaya a comprar. Ojo con eso. Entonces, el neuromarketing llega... Primero hay que hacer ajustes en el marketing tradicional, como le estoy diciendo, en el sentido de no inducir preguntas, sino saber preguntar, no inducir respuestas. Y el neuromarketing
entra con una tecnología muy interesante precisamente a eso, a complementar todas estas herramientas que tenemos desde el marketing tradicional y a ir un poco más hacia la mente del cliente y entender qué áreas se activan. Ojo con esto, aquí no se trata de manipular a nadie ni nada, es una herramienta que me indica simplemente cuánto subió la temperatura de mi piel, por ejemplo, la respuesta galvánica de la piel, cuánto subió la temperatura de mi piel, y eso indica una cierta emoción. Por ejemplo, mi frecuencia cardíaca subió, entonces, ¿qué sucede? Pues seguramente hay emocionalidad. O bajó, hay emocionalidad, pero a la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera utilizar el marketing tradicional para, por ejemplo, estoy con ganas de sacar una nueva proteína, un nuevo alimento con base en una nueva proteína. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a pensar, bueno, de pronto, ¿no? Se me ocurre que de pronto utilizando grillos, ¿cierto? Grillos, vamos a pensar en grillos. Grillos, vamos a usar grillos. Entonces, lo que voy a hacer es que esa es una nueva proteína que la voy a usar para crear galletas. Voy a hacer unas galletas a base de grillos, una nueva proteína súper revolucionaria, la gente le va a encantar. ¿Y qué hago? Pues simplemente tengo dos caminos. Uno es hacer marketing tradicional, o sea, hacer investigación de mercados tradicional, o sea, hacer encuestas, ¿cierto? O dos, bueno, hacer encuestas, focus group, todo lo que he estado describiendo. O dos, utilizar neuromarketing. ¿Cuál es la diferencia? Pues es enorme, porque mientras aquí estoy un poco hacia las opiniones, aquí realmente sí sé qué emociones le genera al cliente en tiempo real una proteína a base de grillos, por ejemplo. Y aquí tomo un ejemplo real. Esta niña, Albita Rodríguez, se llama así como la cantante de los 80s, de los 70s, 80s, esta cantante cubana. Bueno, esta muchacha es mexicana, se llama igual. Y en un capítulo de Shark Tank, ¿no? De Nadando con Tiburones, ¿no? Si es que se llama así, sí. En México, ella presentó a los inversionistas su empresa. Pero antes de presentársela, lo primero que hizo fue que les dio unas galletas hechas a base de grillos, precisamente por llama gricha, ¿no? Lo de grillos, ¿no? Entonces ellos no lo sabían, ella no les había mostrado de qué eran, y les preguntó, bueno, ¿cómo les parecieron las galletas? Y inmediatamente todos, ricas, sí, estuvieron ricas, saben delicioso. Apenas les mostró que eran grillos, uno de ellos dijo, Micho, quería como vomitar, ¿no? O sea, quería como devolver. Entonces, claro, ya apenas supo, ¿sí se dan cuenta? Si ella igualmente supo vender muy bien su idea de negocio, y bueno, uno o dos de ellos invirtieron en ella, y la empresa sigue, obviamente, la empresa ha continuado, pero si ella hubiera empleado más bien herramientas de neuromarketing, hubiera podido demostrarles, ¿cierto? Vamos a pensar que hubiera sido investigación de neuromarketing, hubiera encontrado que el mercado sí estaba deseando y las emociones que generaba todo esto para precisamente validar su idea de negocio. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo hoy en el mercado? Lamentablemente, ¿qué estoy viendo hoy en el mercado? Así como vemos esto como tan absurdo, ¿no? Una máquina de escribir escribiendo sobre una tablet. Yo veo a las empresas, con todo el respeto que me merecen todas las empresas, obviamente los emprendimientos y las empresas y los empresarios tienen todo mi respeto. Soy empresario y sé por lo que tenemos que pasar. Pero yo estoy viendo hoy que como que sabemos de muchas cosas y a la final no sabemos de nada. Es decir, queremos como seguir usando lo que venimos usando y aplicárselo a la brava a lo que está hoy, ¿no? Entonces, un poco como esto, un poco absurdo, ¿no? Es decir, usando una máquina de escribir para poder usar una tablet, ¿no? Es decir, algo así, o sea, yo estoy sintiendo que el mercado le está pasando esto. Y es un poco por no querer como quedarse en el pasado y no utilizar las herramientas que nos ofrecen hoy. Por ejemplo, herramientas de neuromarketing interesantísimas. Por ejemplo, hoy todos deben, o la mayoría de los que me están escuchando, deben escuchar esta página Hotjar. Hotjar es una página que pues compras este software, se lo instalas a tu página, y cada vez que entra alguien a tu página, ¿cierto? Lo que hace es que genera un mapa de calor. ¿Qué significa eso? Pues como lo estamos viendo acá, va grabando la pantalla, ¿cierto? Por eso siempre tan importante leer las cookies y todo lo de los términos y condiciones y todo, porque pues pues tienes que leerlo, porque pues las empresas, si tú las aceptas, pues hay muchas que te están grabando la pantalla y te están grabando todo. Ahora, no sé si ustedes lo saben, por si les está pareciendo esto muy, ¿cómo se llama? Como muy extraño, les voy a contar algo. Las empresas en general, como Facebook, por ejemplo, así ustedes no están en Facebook, están escuchando todo, no les ha salido la notificación de que si permite que usen el micrófono y que usen el auricular, ellos están escuchando, así no tengan prendido el satélite, por ejemplo, el GPS, también saben dónde estamos, todos lo saben.
Entonces, por ejemplo, para ir finalizando y mostrarles algo de herramientas antes de que finalicemos y demos paso a las preguntas, pues vemos acá, por ejemplo, esta página de Hotjar, por ejemplo, que lo que hace es simplemente eso, ¿no? Genera mapas de calor, es decir, que nos muestra los recorridos del mouse, ¿no? Que tuvo una u otra o muchas personas, ¿no? Y genera mapas de calor y me empieza a mostrar si mi página, por ejemplo, donde a mí me interesa que lean, por ejemplo, miren, en este caso, no lo leyó nadie, semejante título, pero sí se fueron, por ejemplo, por los menús, y se dan cuenta, y eso me ayuda a tomar muchas decisiones, ¿no? Hay elementos, hay herramientas de neuromarketing que son muy completas y, por ejemplo, conectamos al computador toda clase de electroencefalogramas, sistemas que a través de la cámara permiten leer las expresiones faciales para reconocer, por ejemplo, sensaciones, el seguimiento ocular, a dónde está mirando la persona, ¿no? Hacia dónde mira y dónde va generando más visibilidad en una parte, o sea, no miente, o sea, tú me puedes decir, no, el carro no me gustó y mentiras que cuando yo veo, por ejemplo, el electroencefalograma y lo miro con el electro también, pues acá me muestra que una alta emocionalidad, sobre todo por el color, por decir algo, o por tu expresión facial. Entonces, por más que me quieras decir lo contrario, la data que me entrega esto es súper importante. Y hoy hemos evolucionado de unos, por ejemplo, antes utilizábamos este tipo, por ejemplo, de gorros de 32 o de 64 terminales, que todavía muchos se usan, pero hoy hemos evolucionado herramientas que prácticamente son como estas diademas, si se dan cuenta, y que tienen un poder. Antes, por ejemplo, esto simplemente me hacía el electroencefalograma, pero hoy démonos cuenta que una herramienta como esa diadema que acabamos de ver me tiene 7, 8, 9 herramientas increíbles que me están entregando mucha data acerca de cómo me estoy sintiendo frente a un producto o un servicio. De hecho, para ir cerrando, el año antepasado, perdón, el año de 2019, conduje un estudio sobre utilizando estos biosensores. Esto antes los biosensores eran unas cajas todas grandes que se colocaban sobre la piel, ¿sí? Como unas manillas. Hoy son como unos smartwatch, si se dan cuenta, y yo logré tomar mucha data a través de estos biosensores, colocándoles audios o colocándoles solamente videos de libros o películas famosas, para descubrir en mi estudio que somos más, recordamos más lo que escuchamos, ¿cierto? Es decir, que era más significante escuchar una película que solamente verla, me hago entender, solamente verla y escucharla, que solamente escucharla, o sea que el sentido del auditivo es mucho más poderoso y mucho más fuerte, ¿no? Entonces, voy a, para finalizar, darles cuatro tips bien interesantes para finalizar nuestra charla hoy. Y después, bueno, pues para poder mejorar la experiencia de nuestros clientes, porque eso es lo que nos interesa todo el tiempo, a través de las herramientas que hemos hablado. Pues lo primero, pues obviamente, ¿qué es? Mejorar, pues obviamente para mejorar y tratar de mejorar su experiencia como cliente, emocionar a nuestros clientes con nuestra marca, pero cuando hablamos de emociones es eso, es decir, saber transmitir las emociones correctas en el momento adecuado, con las palabras o con los gestos o con los sentidos adecuados, ¿sí? Adaptar nuestros productos, nuestros servicios, sobre todo a las necesidades y los gustos que tengan ellos, es adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros, ¿sí? Todas estas herramientas de investigación nos permiten es precisamente eso. Y por último, y muy importante, lograr facilitarle las cosas a los clientes. Yo lo que veo, y con todo el respeto a las empresas, es que como que a pesar de que tenemos este tema de pandemia tan importante, muchas veces en lugar de, en términos de servicio, estar facilitándoselo a las personas, lo que estamos haciendo es complicándoselas un poco, ¿no? Y para finalizar, pues solamente les dejaré esta frase y es: escojan el método correcto para llegar a la respuesta correcta. No siempre se va a necesitar neuromarketing para poder llegar a respuestas adecuadas, pero también es importante que el método que ustedes escojan de investigación de mercado, de investigación de cliente, sea el adecuado y sirva realmente para lo que ustedes están necesitando. Les quiero sinceramente agradecer este espacio, muchas gracias. Y bueno, le doy el espacio, le cedo el espacio a Juliana, para que pues, por favor, ya seas tú quien... no te estamos escuchando, Juliana. No, ya, qué pena, era que le estaba ahí. Ya, no sé si hay alguna pregunta, no sé si por el chat no hay preguntas. Sí, solo veo una, que si podemos tener la grabación. No, y sí, no hay problema con la grabación, claro que sí.
No veo preguntas en el chat. Sí, Manuel, hay otra, que agradece. si nos pueden regalar la grabación. Bueno. Sí, esas dos. No, Manuelito, agradecerte inmensamente tu tiempo, el espacio que has dedicado para compartir con nosotros este rato para la disertación y para el conocimiento, para ampliar todos nuestro conocimiento en esta importante área como son las neuroventas y el neuromarketing. Recordarles a quienes nos están acompañando que nosotros somos la Fundación de Educación Superior Nueva América. Tenemos en este momento 5 programas técnico-profesionales abiertos y contamos con un plan referidos para quienes estén interesados en hacer parte de este plan, pues invitarlos para que inviten a sus amigos, familiares y conocidos para que nos contacten y para que nosotros pues les podamos brindar la información. Manuel, nos preguntan que dónde pueden encontrar libros. Sí, con mucho gusto. Sí, estaba leyendo. Sí, primero que todo, bueno, antes que nada, voy a ir en orden. Les súper agradezco. Drone Out, por ejemplo, no sé quién será, dice que es súper bueno el conocimiento que nos compartiste. Gracias, no, gracias a ustedes. Fabio también, muchísimas gracias pues por tu participación. Fabio dice que excelente tema. Heidi dice, buenas noches, bueno, perdón, dice Rodolfo, perdón, muy interesante el tema. Ahora sí, dice Jason, dice, libros que nos pueda recomendar. Bueno, muy bien. Pienso que te puedo recomendar para comenzar con todo este tema del neuromarketing, los libros que, por ejemplo, Daniel Goleman tiene un excelente libro que me parece que es muy bueno. Bueno, ya te recomendé uno que era el del doctor Ginás, a pesar de que es de neurociencias, tiene mucho que ver con neuromarketing, obviamente, que es el de El cerebro y el mito del yo, porque él toma ejemplos, ¿no? Obviamente de la publicidad, toma ejemplos también de cotidianos, ¿no? Ahí podrías poder entender un poco y es un libro muy sencillo de leer. Lo segundo, sería muy interesante que pudieran conocer la obra, por ejemplo, de Martin Lindstrom, de Paco Underhill. Ahorita podemos colocar en el chat, puedo colocar ahí algunos de los nombres, ¿cierto? Que son autores que han hecho, el doctor Pradip, por ejemplo, que son personas que han hecho bastante investigación, que han tenido experiencia investigando y no se están inventando las cosas, sino realmente están investigando. Y eso es muy importante y eso lo agradece uno muchísimo. Entonces, Jason, entonces ahorita pues te comparto unos 2 o 3. También los invito, si quieren irse metiendo un poco en este tema, yo soy columnista en varios portales de marketing y a nivel Iberoamérica. El portal más importante de marketing pues de habla hispana se llama Puro Marketing. Yo soy columnista ahí, simplemente entran a Puro Marketing y buscan, en el buscador colocan Manuel Quiñones y ahí encuentran como cantidad de como 200 columnas mías, todas de neuromarketing, precisamente de estos tiempos de pandemia que les pueden ser tremendamente importantes también. Luz Magnolia dice que muchas gracias por todo el conocimiento compartido. Un abrazo, no, a ustedes, muchísimas gracias, me encanta que te haya gustado. Manuelito, sí, tenemos una pregunta. Claro, tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos entonces construir una encuesta que nos genere información más creíble o que contenga información donde intervenga el neuromarketing? Genial, muy buena pregunta. Pues son 2 preguntas en una, ¿no? Entonces, gracias, Alirio, muchas gracias. ¿Cómo podemos construir una encuesta que nos genere información más creíble? Te voy a partir del ejemplo que di. ¿Te acuerdas que el profesor les preguntó y fue un caso real, les preguntó qué hace falta en la universidad, ¿te acuerdas? Y ellas simplemente fue por sus gustos, ¿no? A ella les gustaba el merengón y entonces empezaron a hablar del merengón. ¿Qué te ayuda a construir, por ejemplo, eso? Partir de una única pregunta, de una buena y única pregunta. Y en ese caso yo les recomendé, les dije, es que cometieron un tremendo error. El profesor les preguntó, ¿qué hace falta en la universidad? ¿Sí? Y lo que ustedes debieron haber hecho fue una única pregunta a un grupo objetivo de aquí de la universidad, de diferentes partes de la universidad, y preguntarles eso, ¿qué hace falta en la universidad? Si uno de las opciones, por ejemplo, le dabas qué hace falta en la universidad y das 5 opciones, una única pregunta con 5 opciones, y una de las preguntas era alimentos, ¿cierto? O alimentación o alimentos o mejoran, pues, y esa es una de las que puntúa más alto, pues precisamente vete por ahí. ¿Me entiendes a dónde quiero como responderte la pregunta? Entonces, para construir una buena encuesta, a veces menos es más, ¿sí? Primero porque la gente hoy, hace poquito estaba revisando con una empresa de investigación de mercados eso, cuestionarios de 70, 80 preguntas, a veces las telefónicas, ¿no? Los que han tenido oportunidad de tener, los llaman, ¿no? Para hacerles encuestas telefónicas, a veces políticas o bueno, de productos o servicios, les pasa eso, ¿no? Les pasa bastante eso, ¿no? Entonces, pues eso es absurdo, la gente empieza así, claro, entonces ya se cansa, ¿no? Se cansa, entonces es mejor, menos es más y hacer buenas preguntas. Y ahora, que dice que contenga información donde intervenga el neuromarketing, pues ahí viene una parte importantísima.
Si tú eres capaz a través de una pregunta de generar, y siempre lo vamos a lograr, de generar buenas emociones o a grandes emociones o una emoción que vaya relacionado con el tema que yo estoy hablando, genial. Te pongo un ejemplo. Hace muchos años yo era director regional de un banco aquí en Colombia. Ya el banco lo vendieron, ya no está, pero yo era el gerente regional. Y resulta que yo tenía una de las gerentes de uno de los bancos y me decía, no, jefe, es que eso es imposible de vender esto, este producto es muy difícil de vender, es que es muy difícil. Entonces yo le decía, perfecto. Entonces yo te pregunto una cosa importante y es, ¿tienes alguna cita en este momento? Y me decía, sí, tengo una cita, vamos a visitar al cliente, ¿no? Y ella, ¿qué era lo que hacía? Lo que siempre hacemos, ¿no? Y lo que hacía era, buenas tardes, señor cliente, ¿cómo está? Sí que ha llovido, ¿no? Oye, esto de la pandemia está terrible, no sé. Y llevábamos 15, 20 minutos, el cliente empezaba, pues sí, a hablarnos, obvio, pero no hablábamos del tema, de lo que nos importaba. O sea, empezaba a distraerlo. Pedían tinto y a mí tinto ya me suena a visita. Entonces, pues ya empezamos a hablar. Claro, 20 minutos, media hora, 40 minutos, una hora. Y al final, bueno, ¿y qué ha pensado en nuestro producto? ¿Y cómo? No, pues ya el cliente, uy, miren, tengo una reunión ahorita, déjenme la información, yo la reviso y hasta luego. Le dije a ella, hagamos una cosa, ¿tienes otra cita ahorita? Déjame acompañarte, pero esta vez no hables tú, déjame hablar a mí. Pedí un poco de información del cliente, a ella, y cuando entramos, cuando entramos donde el cliente, a otro nuevo cliente, le dije, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad que nos da, y voy a simplemente hacer muy breve, vamos a usar 15 minutos de su tiempo, voy a hacer unas 2 o 3 preguntas. La primera que quiero hacerle es, ¿usted ahorra? Entonces el cliente quedaba, y que si ahorro, claro, pues claro que ahorro. Ah, genial. Y si ahorra, ¿cómo por qué ahorra? Ah, bueno, pues yo ahorro, pues porque hay que ahorrar, ¿no? No, pero en serio, ¿por qué ahorra? Pues ahorro porque, bueno, pues una emergencia. Bueno, ¿y cuál puede ser esa emergencia? Le preguntaba yo, ¿no? Bueno, pues la emergencia puede ser, por ejemplo, que haya, por ejemplo, un tema de salud. Bueno, pero si vamos a pensar ahorita, pues me doy cuenta que usted tiene ya un seguro de salud. Ah, sí, bueno, no, esa no. Entonces, bueno, digamos que un problema con los colegios de los chicos. Ah, bueno, sí, bueno, pero usted tiene seguro educativo, ¿verdad? Sí, no. Y en menos de 1 minuto, 2 minutos de estarle haciendo algunas preguntas, el cliente me dijo, oiga, no es por nada, me gano 20 millones de pesos, soy directivo de esta compañía y ahora que me pongo a pensarlo, no sé ni para dónde coge, no sé para dónde coge la plata. Y le respondí yo, y si yo por 8,000 pesos al mes lo pusiera no solamente a ahorrar con un objetivo, ¿cierto? Sino que le ayudara a generar toda su vida financiera y a hacer un buen plan de vida financiera, nos daría la oportunidad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, ¿qué he generado en él? Pues obviamente emociones, la emocionalidad de darse cuenta de que, oiga, de verdad, yo no sé para dónde coge la plata, definitivamente no sé qué es lo que estoy haciendo, o sea, trabajo como burro, pero ¿qué pasa? No sé qué estoy haciendo, para dónde coge el dinero, para dónde coge todo esto, ¿no? Entonces, mi sugerencia, te respondo rápidamente porque creo que hay más comentarios, pues es eso, ¿no? Construye las encuestas, con menos es más, parte de una muy buena pregunta, siempre para investigar algo, parte de una muy buena pregunta, y esa buena pregunta te va llevando a preguntas más específicas que definitivamente te vayan dando el camino. Y si quieres y que pueda intervenir el neuromarketing, haz preguntas que definitivamente generen en las personas fuertes emociones. Esa sería mi respuesta, Lirio, y gracias por participar. Bien, dice dónde te podemos seguir para más aprendizaje. Gracias, Heidi. Pues, como te decía al principio, en la red que más manejo es la de LinkedIn. Entonces ahí pues digamos que soy muy fuerte ahí, entonces pues genial y me encantaría que me siguieras ahí. Simplemente me gustas como Manuel Quiñones PhD, Manuel Quiñones PhD, ahí encuentras mi símbolo, mi logo símbolo o me encuentras, ahí está mi carita y ahí me ves y puedes seguirme y vas a tener contenido todo el tiempo, muy buen contenido. Dice, cuando hablamos, y ella misma, Heidi dice, cuando hablamos de recompensa me quedó claro, pero lo referente a castigo, no. Bueno, cuando digo castigo, es eso, ¿no? Que piensa en el videojuego, ¿no? Castigo es que pierdes, ¿no? Te perdiste el alma no, bueno, en uno se pierde el alma, perdón la equivocación, en uno se pierden las armas, ¿no? Entonces pierdes el arma, entonces ese es el castigo, ¿no? Te caíste en un hueco y todo lo que llevas 1 hora y, pero perdí, entonces eso genera, ¿qué? Adicción, ¿ok? Al cerebro, esa castigo, esa recompensa y castigo constante genera adicción. Si todo el tiempo ganaras, no tendría sentido para ti mucho el juego, o sea, sí, te sientes, pero como te empieza a poner más difícil y empiezan a haber más jugadores, eso es lo que se genera un poco a poco, una situación adictiva, ¿ok?
Dice Jason, gracias, ¿no? Sí, claro, los autores, claro que sí, ahorita ya te los comparto, pero como te estoy diciendo así abiertamente, está el doctor Pradip, tiene La mente que compra, se llama el libro, Inteligencia Social de Daniel Goleman, también toda la obra de Martin Lindstrom, por ejemplo, o sea, Compradicción, Brand Watch, Small Data, toda la grupa espectacular. Dice, ¿quién más? A ver. Manuelito, tenemos dos manos levantadas. Sí, qué pena, claro, ¿no? Es que yo estoy tratando de leer lo que encuentro. No, tenemos dos manitos levantadas. Entonces está Pedro Sánchez primero y luego Inés Villalobos. A ver, claro, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Manuel. Ha sido una charla espectacular. Gracias. Bueno, yo tengo una interrogante y es que a través de los sentidos yo puedo llegar a mi cliente, entre comillas, a través del color, del olor, de una palabra, etcétera. Inclusive puedo llegar a su subconsciente a través de la PNL, si podríamos decirlo Sí, de alguna claro, manera. es correcto. Digamos, un producto sería más fácil venderlo. Me cae el interrogante cómo llego al cliente para ofrecerle un servicio. Por ejemplo, en la Nueva América, cómo ofertar una carrera técnica profesional, en fin, cómo llego yo a esa persona que hacerle interesar, crearle esa necesidad de utilizar nuestros servicios. Bueno, Pedro, muchísimas gracias primero por la pregunta. Excelente pregunta y nos cae como anillo al dedo. Una de las mejores formas, ¿te acuerdas que estaba diciendo que utilizar los sentidos del cliente? Es que a veces cuando, por ejemplo, hablamos de usar los sentidos como, por ejemplo, el olfato, el tacto o el oído, pues pensamos que solamente es música, ¿no? O pensamos que tiene que tener al frente el producto, ¿no? Tocarlo o olerlo. Una de las mejores formas, por ejemplo, para vender los servicios es a través de ¿qué? De las historias. Cuando digo las historias es que las historias, cuando tú, por ejemplo, te voy a contar algo. Tú, por ejemplo, si tu mamá, cuando eras niño, te contaba una historia, inmediatamente tú le ponías atención y eso generaba en ti emociones, ¿sí? O sea, por ejemplo, ella te contaba, por ejemplo, de su primer trabajo, entonces tú te sentabas y la escuchabas y tú decías, ve, tan chévere, lo que sintió ella, ¿no? Entonces te transmitías, ¿sí te das cuenta? Por eso los testimoniales, los testimonios, son tan poderosos para vender los servicios. Si tú te das cuenta, por ejemplo, un banco o una financiera o incluso todo el Internet, que es todo lo que está online, ¿qué utiliza? Mucho la narrativa, es decir, nos muestran historias, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Hewlett Packard, por ejemplo, Hewlett Packard vende impresoras, ¿cierto? Entonces tú dirás, bueno, pero es que eso se sale porque es que ellos no me interesan porque eso es un producto, pero ponle cuidado lo que han estado haciendo dándose cuenta, sobre todo en esta pandemia, de que no les ha sido tan fácil comunicarse con sus clientes y eso. Mira, sacaron un comercial que me pareció espectacular. Es un comercial, ponle cuidado, es una historia, te la van mostrando, están en una casa de familia y está el papá y está la hija, ponle cuidado esta historia. Llega la hija y la hija, entonces, eso es la hija rebelde, adolescente, entonces el papá pasa a ser como el anticuado, no me interesa. Entonces él todo el tiempo está con el celular tratando como de tomarse fotos con ella, y la niña es como, ya acabó, ya terminó. Entonces resulta que muestran la impresora, ¿no? Entonces él imprime una foto que se acaba de tomar con ella y lo que hace es que se la imprime y sin que ella se dé cuenta se la pone como en la lonchera, como en la maleta y cuando ella llega al colegio muestran, en otra escena, muestran que ella abre y encuentra la foto y la mira y sonríe, pero vuelve y la guarda. Cuando llega a la casa, el papá está todo como esperando a ver qué pasó con la foto, ¿no? Y ella no dice nada. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Y entonces él está como todo deprimido. Y entonces ella se va como con las amigas y sube a su cuarto, se va al cuarto. Y cuando llega al cuarto, se da cuenta que se sienta, el espejo lo tiene todo lleno con las fotos que él le ha regalado, ¿me entiendes? Y mira hacia la cama y todo está lleno de fotos que él le ha dado, pero pues ella tiene esa actitud y él empieza a llorar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una forma, si te das cuenta, están vendiendo la impresora, si te das cuenta, pero mira cómo la están vendiendo. Mira la narrativa, si te das cuenta. En la medida en que nosotros sepamos contar las historias de éxito, me explico. Por ejemplo, desde Nueva América, yo creo que cada alumno es una historia de éxito. ¿En qué sentido? Bueno, cuando yo entré aquí, por ejemplo, pero su testimonio, ¿no? Su testimonio. Cuando yo entré aquí, mi expectativa era otra, porque cuando ya ingresé, fue mucho más de lo que yo estaba esperando. Y entonces cuando uno ve el testimonio de alguien que ha tenido la experiencia, para uno es muy enriquecedor, eso es lo que llamamos la prueba social, para uno es, uy, me encantó, yo puedo ser yo, ¿me explico? Hoy, por ejemplo,
tuve la gratitud de que una empresa que se llama, una empresa de soldadura, ponle cuidado a esto, soldadura, que tuve la oportunidad de asesorar en Perú hace un par de años, hoy, y trabajando con ellos en estos años con ellos, hoy sacaron un video precisamente donde muestran cómo les ha preocupado la evolución de la mujer en la soldadura. Mira, mira qué interesante, y son testimonios de muchachas que están interesadas en aprender a ser técnicas, ¿no? En la parte de soldadura, y cómo evolucionaron y cómo llegaron a ser mejores soldadores que muchos de los, pero gracias a lo que ellos han hecho por ellas, ¿sí te das cuenta? Entonces, los testimonios, las historias, siempre las historias bien contadas a través del storytelling bien hecho y el copywriting, vas a tener mucho éxito para vender sobre todo los servicios, que luego lo puedes complementar, claro, lo puedes complementar, obviamente cuando ya tienes la oportunidad de pronto de interactuar mejor con ellos, porque finalmente el servicio es una persona que sirve a otra, ¿no? Que le ayuda a otra, que finalmente luego esa persona que está vendiendo, que está, pues tiene que lograr transmitir emociones con lo que le está diciendo a la otra persona. ¿Tú te imaginas, Pedro, que yo fuera a vender, digamos que yo soy el vendedor de la universidad, vamos a pensar, ¿no? Y yo empiece, buenas tardes, bueno, pues bienvenido a la universidad. Estoy muy emocionado por contarte las grandes aventuras que puedes tener tú aquí y el servicio. Hombre, lo estoy diciendo, ¿cierto? Pero ¿se me nota? No. Y no se necesita pues estar saltando y gritando, no. Pero pues que se le note, que lo transmita en su sonrisa, en su lenguaje corporal, así sea a través de una cámara, así sea a través de un video, así sea a través de un audio, a través solamente del teléfono, de lo poderoso que es, ¿ok? Entonces, pues esa sería mi sugerencia para ustedes. Muchas gracias, doctor Quiñones. Ni más faltaba. Gracias, Manuelito. Inés Villalobos. También tiene... Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Pues le voy a contar un poquito de mi historia. Yo tengo 56 años, tomé la decisión de estudiar mercadeo y ventas pues hace muy poco. Yo definitivamente pensaba que era muy buena vendedora, pero mi pregunta es, ¿cómo podría el neuromarketing ayudarme a la gran frustración que siento cuando me dicen no? Genial. Bueno, pues Inés, te voy a contar una cosa. Hoy, lo más interesante de todo es darnos cuenta que si seguimos aplicando, y como tú lo has dicho, ¿no? Se nota que has vendido antes. Si seguimos aplicando lo que nos han ido enseñando, que no está mal, las técnicas de venta tradicionales, podemos estar cayendo muy rápido en caer en lo que dije al principio. Todo el mundo quiere comprar, pero la gente no quiere sentir que le están vendiendo. Entonces hoy, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer, Inés, para evitar, tal vez no tanto evitar, porque igual te van a decir no, o sea, no hay una fórmula mágica para que te digan que sí siempre, eso es absurdo, eso no existe. Los clientes te van a decir sí, si tú tienes un proceso con ellos, obviamente, pero obviamente, y es la palabra que más queremos nosotros los vendedores, que nos digan que sí. Pero hoy, lo que más funciona, y tocando un poco el tema, como lo dijo don Pedro hace un momentico, es que la forma en que nosotros nos acercamos a los clientes es la forma definitivamente que hace que haya un no de inmediato o que haya un sí. Me explico. ¿Qué hacíamos antes? Lo primero que hacíamos era encuentro, por ejemplo, hoy es más fácil, por ejemplo, tú dices, ve, yo voy a hablarle a esta persona, ve, este es amigo mío, venga, vamos a pensar que fuera tu amigo, ¿no? Venga, le escribo, oye, mira, tengo unos productos fabulosos, ¿cómo has estado? Mira, tengo unos productos fabulosos, ¿te interesaría conocerlos? Pues lo más seguro, Inés, es que te van a decir, no, no me interesa, gracias, Inésita, te amo, muchas gracias, te quiero mucho como amiga, pero no estoy interesado. Pero, Inés, si tú antes de mandarle algo a alguien, primero, como lo estoy diciendo, desde el neuromarketing, conoces un poco más a profundidad al cliente, me explico. Es decir, si tú vas a vender, vamos a pensar, voy a vender la universidad, voy a vender programas de la universidad, vamos a pensar. Y si yo, vamos a pensar, yo quiero venderle, pues lo primero que tengo que hacer es ver quién es mi cliente. ¿Y mi cliente quién es? Pues alguien que definitivamente es mi cliente ideal. Yo lo tengo que definir. ¿Qué edad tiene? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Dónde se la pasa regularmente? Cuando digo se la pasas en internet, ¿qué redes sociales son las que más usa? ¿Y qué empiezo a hacer? No, lo primero que voy a hacer, Inés, es mandarle a ese prospecto, a ese prospecto de cliente, le voy a mandar, hola, ya que te encontré, aquí está información de los programas. No, si tú, por ejemplo, encontraste que a la persona le gustan los videojuegos, eso pues, casa mucho con lo que le gustan los muchachos hoy, los videojuegos, pues de pronto
entras a la red social, ves los videojuegos que le gustan y tú, en vez de mandarle un videojuego o algo así, lo que le mandas es un artículo que publicó la universidad acerca, por ejemplo, un video de 30 segundos, un minuto, acerca de cómo es que los videojuegos tienen una importancia, por ejemplo, desde la ingeniería, como si estudias ingeniería puedes desarrollar mejores juegos, o si haces un diplomado puedes desarrollar tus propios juegos o hacer tal. Entonces, ¿qué pasa? Estás generándole atracción, o sea, ve, a mí me gustan los videojuegos, ve, me está interesando esto, ve, ¿quién fue que me lo mandó? Todavía no te sigues acercando, le mandas como que no parece, le llega otra cosa a él, o a ella, y le vas mandando como información y te lo empiezas a hacer como amigo, ¿sí me entiendes? No podemos, y te voy a dar este ejemplo. Supongamos, Inés, para que me comprendas mejor el concepto. Supongamos, Inés, que yo te invito ahorita, supongamos que se pudiera, y te digo, oye, Inés, ¿sabes qué? Tú estás necesitando clientes, yo esta noche tengo una reunión donde hay gente muy importante y hay gente que te puede servir como cliente, acompáñame, pero acuérdate que tú no me conoces, sino acabamos de conocernos, y yo te dije, te invito a una reunión donde pues no conoces a nadie, ¿no? Sino que ahí hay gente muy interesante que te puede servir. Digamos que llegamos a la reunión, y cuando llegas a la reunión, Inés, adivina qué pasa. Yo, como es la reunión donde me invitaron a mí, hay amigos míos, y cuando te das cuenta, yo ya estoy con mi gente y tú quedas ahí como, bueno, ¿y aquí qué? Viene el mesero, te da algo de whisky o un vino o algo, y como que tú tratas de entablar relación con alguien, nadie aparece. Y adivina qué. De la nada, Inés, no te me pierdas, no te me vayas. De la nada, Inés, piensa en esa situación. Llevas 1 hora y media o 2 horas ahí, yo ya no estoy. O bueno, estoy por ahí perdido. Nadie te habla, y de la nada aparece un hombre. Ponle cuidado a esto. Aparece un hombre, se arrodilla frente a ti y te abre un anillo y te dice, Inés, ¿te casarías conmigo? ¿Tú qué le respondes, Inés? Pues que no, porque no lo conozco. Está loco, ¿sí o no, Inés? Está loco. Si lo trasladamos al marketing, eso es lo que estamos haciendo todo el día, tratando de que se casen con nosotros, con nuestra oferta, ¿sí te das cuenta? Cuando ni siquiera hemos tenido una mínima relación. A eso es a lo que me refiero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Inbound, o sea, atracción, tratar de atraer, no tanto buscar, sino atraer a la gente. ¿Cómo? Con contenidos interesantes, con temas que segmentadamente le empiezan a interesar y que poco a poco van viendo al final van viendo nuestra marca, ve, eso lo hicieron, ve como que a mí ya me ha llegado algo de ellos, ve como que interesante esto, como que, ¿me entiendes? Vas generando una relación y la vas construyendo a base de confianza hasta que finalmente tienes la confianza de poder decirle, oye, pues te quiero contar una cosa, mañana vamos a abrir mañana se abren las matrículas para precisamente así, has visto que te he mandado cosas de videojuegos, ¿ves? O sea, vas creando la relación, porque si no, entonces va a pasar lo que te acaba de pasar, y es tú dices, pues está loco. Todas las empresas quieren que se casen con nosotros cuando ni siquiera han tenido una mínima conversación, ¿me comprenden? O sea, hasta ahora, ¿y qué pasa? LinkedIn también, hoy estaba hablando precisamente en un taller de LinkedIn 15 por la tarde con una empresa, y les decía, pero es que ustedes están mandándole mensajes a la gente en LinkedIn sin conocerla. Hola, ¿cómo te va, Inés? Te cuento, soy Manuel Quiñones, soy de la universidad tal. Mira, tenemos los y llenan texto esa vaina y luego le copian ahí como 50 para que veas los catálogos que tenemos y Espero tú, o sea, una pastoral. ¿Tú crees que, Inés, alguien te va a contestar? Es que ni siquiera te van a contestar. Pero si, Inés, yo selecciono a esa persona, vamos a pensar que es Juliana, y yo sé que tengo un programa que le pueda servir a Juliana. ¿Por qué? Porque Juliana veo en LinkedIn, en su red social, que le interesa, por ejemplo, la educación continua, que le gusta, dice en su perfil, me interesa conocer cosas nuevas acerca de mercadeo, y tú tienes un programa de mercadeo, pues ¿qué haces? Apenas ella publica algo o apenas ves algo que ella le comentas en uno de los, empiezas comentándose simplemente, ella subió algo sobre, vamos a pensar, sobre animales, nada que tenga que ver, y tú abajo le comentas, apreciada Juliana, ¿cómo estás? Me encantan tus posts, que tengas feliz tarde. Ya te empieza a mirar como, ve, ¿quién será esa? ¿No? ¿Quién será Inés? Pero luego un día, Juliana de pronto sí publicó algo de marketing. Miren las últimas tendencias del neuromarketing del profesor Quiñones. Y Juliana publicó eso. Y ahí tú dices, perfecto. Hola, Juliana, excelente artículo. Oye, me encantaría hablar contigo acerca de este artículo. ¿Tendrías un minuto? ¿Sí me entiendes? Y empiezas tú no le vas a vender, tú quieres conocerla, conocer un poco más de ella, conocer un poco más y es un camino que las empresas y los vendedores no queremos pagar, no queremos hacer. Lo que queremos es que ya, nos compren, que si le presenté algo me digan de una vez sí. Y a lo mejor lo estás haciendo, pero ten paciencia, porque ¿qué es lo que pasa?
hay exagerada competencia en lo que me preguntes. Viajes al espacio, ya hay competencia también, hay 5 o 6 empresas compitiendo por los viajeros para el espacio. O sea, para lo que me preguntes, hay gente vendiendo. Entonces, no desfallezcas, mi sugerencia es crea la relación, ve paso a paso, ve despacio, conoce mejor a la gente, ve conociendo sus gustos, ve conociendo un poco mejor sus cosas, y así es que tú puedes crear un puente, un canal de comunicación que los una a los dos o a las dos, y que eso les permita tener de ahí en adelante una conversación hasta que tú finalmente puedas tener una conversación de producto, de servicio o de presentación ya muy directa. ¿Ok? Muchas gracias. Manuelito, muchísimas gracias. En el chat pues nos siguen agradeciendo, te siguen dando las gracias por compartir tu Muchas gracias a conocimiento. ustedes. Entonces, Manuelito, inmensamente agradecidos contigo. No sé si hay alguna apreciación final o si ya damos por terminado este espacio académico. Creería que ya. Entonces, para todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Les recuerdo, somos la Fundación de Educación Superior Nueva América. Estamos prestos para colaborarles en lo que esté en nuestro alcance. Una muy feliz noche para todos. Y Manuel, inmensamente agradecidos. Una feliz noche para ti. No, a ustedes, gracias a todos. Y como les digo, pues quedamos en contacto y no hay problema, sus mensajes, lo que quieran a través de las redes sociales o me comunican directamente a través de mi página. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentes espacios. Gracias, gracias. Muy bien, estuvo muy bueno.